Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a este fin de semana en el que vamos a vivir el Gran Premio de los Países Bajos. Regresa el circuito de Zandvoort a la Fórmula 1, ya lo hizo su estreno desde hacía muchísimos años que no estaba en el calendario de la Fórmula 1 e hizo su estreno la pasada temporada y este año regresa, lo tendremos este fin de semana, un Gran Premio bastante interesante con el Mundial que está bastante decantado ya la balanza hacia el piloto que corre en casa, así que viene con mucha motivación, muchas novedades, el circuito la verdad que está bastante bien, otra cosa es que ya se puede adelantar, aunque hay una novedad bastante interesante la cual vamos a comentar, con la que se va a intentar que pueda haber más adelantamientos, sobre todo ya no más adelantamientos en sí, porque adelantamientos fáciles como vimos el fin de semana pasado tampoco gustan, pero que haya más batalla es lo que se va a intentar, así que eso os lo vamos a ir comentando, esa novedad que hay con respecto al año pasado, todo lo que debéis saber sobre este fin de semana para no perderos nada, también os lo vamos a ir comentando, así que vamos a comenzar con esta previa al Gran Premio de los Países Bajos de 2022. Comenzamos como siempre por el resumen de las noticias y comenzamos por Red Bull y Max Verstappen, quienes siguen dominando la categoría, y la victoria del neerlandés en Bélgica saliendo desde el 14º lugar dolió mucho a sus máximos rivales. En este fin de semana en el que Verstappen corre en casa espera poder volver a lograr la victoria, además se planea que Red Bull introduzca en el Gran Premio de Singapur, no en este fin de semana, un nuevo chasis que están construyendo que es más ligero y con el que podrán ir por lo tanto más rápido. Por la parte de sus máximos rivales, por la parte de Ferrari, el actual momento del equipo no es el ideal, lo ocurrido en Bélgica ya les acabó de rematar. Aún quieren ser optimistas y pensar en pelear el Mundial, pero actualmente son segundos en el Mundial a más de 100 puntos y Charles Leclerc y Carlos Sainz son tercero y cuarto en el Mundial respectivamente. Max Verstappen lleva toda la semana diciendo que no hay que confiarse aún así y ha opinado que Ferrari debería de ser más fuerte en Zandvoort. En el caso de que sea así, podremos tener una buena batalla por la victoria. Mercedes sigue demostrando un buen ritmo de carrera, como ya pasó en Bélgica, donde Russell estuvo cerca de alcanzar finalmente el podio con un mejor ritmo que Sainz al final de la carrera. Hamilton podría sufrir las consecuencias del accidente con Fernando Alonso en el Gran Premio de Bélgica y tener que sancionar en este fin de semana, que no sería óptimo por la dificultad de adelantamientos en Zandvoort. El tema del segundo asiento del Alpine sigue caliente, puesto que en el momento de grabación de este vídeo no se sabe qué pasará con Oscar Piastri aún. Su contrato ya fue entregado a la oficina de reconocimiento de contratos y la resolución tendría que llegar pronto. En el caso de que Piastri lleve la razón y pueda marcharse a McLaren, Alpine tendría varias opciones, en las que se incluía Pierre Gasly, que fue cazado en Spa hablando con Charles Leclerc en una conversación que decía que estaba trabajando en los últimos detalles de su contrato. Y otro que ha protagonizado los medios esta semana ha sido Mick Schumacher, quien todo parece indicar que se va a desvincular de Ferrari a finales de año, según ha estado comentando la prensa británica. Esto haría que ya no sea piloto reserva y deje de contar con el apoyo de Ferrari, por lo que muy posiblemente debería de buscar otro asiento que no sea el de Haas para seguir en Fórmula 1. ¿Y cuál es ese asiento que está sonando? Bueno, pues para finalizar tenemos que comentar que la prensa neerlandesa ha estado comentando que Nicolas Latifi no va a renovar con el equipo Williams, ya que los de Grove quieren sustituir a Nicolas Latifi con Mick Schumacher para sus filas la próxima temporada. Pocas noticias ha habido esta semana, por supuesto el Gran Premio de Bélgica fue la semana pasada, entonces no ha habido grandes novedades, pero vamos a comentar ya los horarios de este Gran Premio de los Países Bajos para que no os perdáis nada. Como siempre yo voy a comentar el horario de España, pero ya de por sí en el gráfico que estáis viendo ahora mismo en pantalla ya pone distintos países. Si no está vuestro país y no sabéis exactamente cuál es vuestro horario, me lo podéis dejar en los comentarios y yo os haré saber cuál es vuestro horario. Exactamente en España los libres 1 tenemos el mismo horario que llevamos teniendo la semana pasada. La semana que viene que tenemos el Gran Premio de Italia tendremos el mismo horario, es el horario que siempre hay en Europa, pero por si acaso os lo repito, los libres 1 empezarán el viernes a las 2, los libres 2 serán a las 5 horario español, como estoy comentando, pasamos ya a sábado y tenemos los libres 3 a la 1, la clasificación será a las 4 y la carrera será el domingo a las 3. Como repito, es el mismo horario que tuvimos la semana pasada, es el mismo horario que tendremos la semana que viene, es el mismo horario que tuvimos en Hungría, son los mismos horarios porque sigue siendo Europa por ahora. Y así que ya vamos a pasar al circuito, tenemos que hablar del circuito de Zandvoort, el cual fue construido en el año 1948 y en ese mismo año ya se disputó la primera carrera allí, aunque en realidad no formó parte oficialmente del calendario de la Fórmula 1, sabemos que la Fórmula 1 empieza en 1950 y no forma parte de la Fórmula 1 hasta 1952. A partir de 1952 empezó a formar parte del calendario de la Fórmula 1 oficialmente. El Gran Premio de los Países Bajos siempre se ha disputado en ese circuito, siempre se ha disputado en Zandvoort, sin excepción.
Ha habido muchos grandes premios de los Países Bajos, pero siempre ha sido en el mismo circuito. Sí que obviamente el circuito de los años 50 y el circuito de ahora ha cambiado una barbaridad porque hubo una gran remodelación para que pudiera regresar a la Fórmula 1. Estamos comentando que siempre se ha disputado allí, pero no siempre se ha disputado el Gran Premio de los Países Bajos. He comentado que en 1952 hace su debut en el calendario de la Fórmula 1 y ya hasta 1985 estuvo casi siempre presente, menos en 4 ocasiones, que fue en 1954, 1956, 1957 y 1972. A excepción de esos 4 años, desde el 52 que entró en el Fórmula 1 hasta 1985, estuvo ininterrumpidamente. Desde el año 1986 hasta la temporada 2020, la Fórmula 1 no había viajado a los Países Bajos, no había viajado a Zandvoort y no había habido casi rumores hasta finales de esa etapa que estoy comentando de que la Fórmula 1 pudiera regresar, pese a que incluso, por ejemplo, en 2015 entró un nuevo piloto de los Países Bajos que era Max Verstappen, que ya sabemos que ahora mismo está en la parrilla, pero no fue hasta la temporada 2019 donde se hizo oficial que el circuito de Zandvoort estaba en remodelaciones e iba a regresar al año siguiente al calendario de la Fórmula 1, iba a regresar para 2020. Todo el mundo sabemos qué es lo que ocurrió en 2020, no se pudo regresar en 2020 debido a la pandemia, se hizo un calendario pues in extremis y Zandvoort no se incluyó en ese calendario, no pudo disputarse el Gran Premio de los Países Bajos y se retrasó su regreso a 2021. En 2021 ya sí, la Fórmula 1 regresó al circuito de Zandvoort, solo se ha corrido allí la Fórmula 1 actual solo ha corrido una carrera, por lo tanto también sabemos que ahora solo tiene un ganador este Gran Premio de los pilotos actuales, ahora lo vamos a comentar, pero como digo, desde 1986 hasta 2020, todos esos años no hubo Fórmula 1 en Zandvoort. 2021 la Fórmula 1 ya regresó con un cambio del circuito bastante extremo para que estos monoplazas pudieran cumplir por el circuito los requisitos necesarios por parte de la FIA para que estos monoplazas pudieran disputar allí, y ya el año pasado tuvimos la primera carrera. Solo hemos comentado que solo hubo una carrera. El ganador, ¿quién fue? El piloto que corre en casa. Max Verstappen ganó el primer Gran Premio de los Países Bajos que se había disputado en la Fórmula 1 desde más de 30 años, lo ganó el año pasado, veremos qué es lo que acabará ocurriendo, y es el único piloto que tiene obviamente experiencia ganando en ese circuito en la Fórmula 1 porque no ha habido más categoría, no ha habido más carreras allí que los pilotos actuales hayan podido correr. También es el único que ha logrado la pole, no fue el piloto que hizo la vuelta rápida, eso lo vamos a comentar después, pero al final es el que más experiencia tiene consiguiendo mejores resultados allí porque es el único piloto que tiene experiencia consiguiendo resultados allí en Fórmula 1. Y el piloto con más victorias históricamente de este circuito es Jim Clark, el histórico Jim Clark, que logró 4 victorias en los años donde estuvo en la Fórmula 1 ese circuito. Pasamos a las características de Zandvoort, y Zandvoort es un circuito que cuenta con 4,259 kilómetros de longitud donde se rodarán hasta 72 vueltas. El circuito tiene 14 curvas, siendo 10 de derechas y 4 de izquierdas. El circuito cuenta con 2 zonas de DRS en la que este año tendremos una novedad. ¿Cuál es esa novedad que estábamos comentando que va a intentar ayudar a que haya más batallas en pista? En los libres se va a probar que empezar con el DRS desde la última curva, desde la peraltada, no como estáis viendo ahora mismo en pantalla, sino un pelín antes de lo que indica ese gráfico que estáis viendo ahí del circuito. Esto es con el objetivo de que se pueda obtener más adelantamientos en esa curva 1. Si no es seguro, se acabará regresando a la configuración del año pasado, exactamente el circuito tal y como lo estáis viendo, que al final la zona de DRS empieza un pelín más tarde, pero si acaba siendo seguro, pues se mantendrá esa zona de DRS y será un pelín más extensa, con el objetivo de facilitar un poco los adelantamientos, o mejor dicho, de facilitarlos, de que a la curva 1 lleguen los pilotos emparejados, porque actualmente ni siquiera conseguían llegar emparejados. El mejor y prácticamente único punto de adelantamiento será la curva 1, llegando con la zona de DRS, y esperemos que al final sea seguro y se pueda mantener esos cambios en la zona de DRS que ha habido. Ahí se puede extender las batallas incluso hasta la curva 2 y a la curva 3. La salida será verdaderamente el mejor punto para adelantar, y en la preciosa curva 3 con Peralte podremos ver muchas batallas en la salida, como se pudo ver con el doble adelantamiento que realizó allí Fernando Alonso el año pasado. El récord de la pista, como estáis viendo también en pantalla, lo tiene Lewis Hamilton, lográndolo en el año 2021, porque es el único año donde se ha disputado allí la Fórmula 1, con un tiempo de 1 minuto 11 segundos 97 milésimas. Pasamos ya a las características de Pirelli. Estamos viendo que es un circuito con mucha degradación, por eso Pirelli nos ha traído la gama más dura de los neumáticos, C1 para duros, C2 para medios y C3 para blandos, y vemos ya pues las características del circuito, los esfuerzos que van a tener que hacer estos monoplazas. Vemos que tampoco es un circuito que necesite mucho esfuerzo con estos monoplazas, pero sí que vemos que en el estrés de neumático nos lo marca Pirelli con un 5, vemos los esfuerzos en tracción, el estrés lateral y el agarre del asfalto con un 4, también vemos con un 4 la carga aerodinámica debido a la gran cantidad de curvas que hay en ese circuito, vemos los esfuerzos en frenada y la evolución del asfalto y la abrasión del asfalto con el 3, que son los mínimos que nos han marcado Pirelli en este circuito.
Y ya para finalizar este vídeo, para finalizar la previa al Gran Premio de los Países Bajos, vamos a hablar, como siempre hacemos, de la meteorología. ¿Cuál es la meteorología que tenemos para este fin de semana? Vamos a tener una meteorología, como estáis viendo en pantalla, completamente nublada. No vamos a ver prácticamente el sol, va a salir muy poquito y además en las horas en las que está la Fórmula 1 va a salir muy poquito. El viernes no hay probabilidad de lluvia y las temperaturas todo el fin de semana van a subir. El viernes llegamos a tener unos 26 grados con esas nubes que estoy comentando, pero no hay probabilidad de lluvia. El sábado, cuidado, porque sí que es más interesante. Baja un pelín la temperatura, baja un grado, no se nota bastante, pero sube muchísimo la probabilidad de lluvia, llega hasta el 60%. Es más, el 60% es en general en el día. En los libres 3 no debería de llover, pero en la clasificación sube hasta el 70% la probabilidad de lluvia. Que llueva o que no llueva es otra cosa, porque el fin de semana pasado en Bélgica también había probabilidad de lluvia y no vimos ni una gota prácticamente, salvo en entrenamientos libres que llovió un poco, sobre todo estuvo más humedecida y sí que al final de sesiones sí que llegó a llover, pero había probabilidad de lluvia para la clasificación y no llovió. Pero aquí vuelve a haber probabilidad de lluvia para esa clasificación y luego el domingo baja la probabilidad de lluvia, hay un 15%, no va a llover, sería muy complicado y también te baja un pelín la temperatura, siguen siendo temperaturas más altas de lo que vimos en el Gran Premio de Bélgica. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué es lo que os interesa, quién creéis que va a ganar este Gran Premio de los Países Bajos, lo ganará Max Verstappen, podrá dar un golpe en la mesa a Ferrari, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. No os olvidéis que este fin de semana hay Fórmula 1 y el fin de semana que viene también hay Fórmula 1 porque tenemos triplete, teníamos el Gran Premio de Italia a la vuelta de la esquina también, así que va a ser muy interesante estas semanas de Fórmula 1. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final como estoy comentando y nos vemos en el próximo vídeo que hablaremos mañana de los entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos. Un saludo.